Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Hoy, como todos los días, les traemos las noticias más destacadas desde Bolivia para el mundo. En esta jornada de miércoles 15 de julio, estas son las informaciones. El presidente Evo Morales visitó ayer martes por la tarde al cardenal Julio Terrazas en la clínica INCOR de la ciudad de Santa Cruz. En el encuentro, el mandatario le regaló una vestimenta con bordados de la Cruz Andina a tiempo de desearle pronta mejoría. Al encuentro no se permitió el ingreso de la prensa, solo pasó un camarógrafo autorizado, aunque luego Morales brindó una conferencia señalando que esperamos que mejore pronto. Además de eso, pedir tal vez que ya dado de alta pueda recibirnos en su casa y conversar bastantes temas, pedir recomendaciones, sugerencias como máxima autoridad de la Iglesia Católica de Bolivia, dijo Morales. Las últimas lluvias han complicado el avance de la campaña de invierno en el sector agropecuario del departamento de Santa Cruz, siendo en el norte integrado una de las zonas más afectadas. Es así que más de 40.000 hectáreas de soya, maíz, sorgo, frijol, arroz y caña están en riesgo por el clima. Juan Cala, diputado de la zona norte, informó que en el municipio de Saavedra ya se perdieron como mínimo 300 hectáreas de frijol, una superficie similar de caña, y se teme que pase lo mismo con los demás sembradíos. A esta situación se suman los caminos y puentes anegados por el agua, lo que impide sacar la cosecha. En los municipios de Saavedra y Fernández Alonso existen cultivos de caña, frijol, maíz bajo el agua. Y en San Pedro hay cultivos de soya totalmente anegados, aunque recién estaban iniciando la siembra en esa parte del departamento. En total debe haber en riesgo unas 40.000 hectáreas, además de cientos de familias damnificadas por las lluvias, según indicó el diputado Cala. Seguimos hablando de las consecuencias del clima porque 30 personas que estaban atrapadas por la crecida del río Piraí fueron rescatadas este martes. Así lo informó la Unidad Municipal de Emergencia. El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí lanzó una alerta naranja por la crecida de ríos. Se declara alerta naranja en la cuenca media y alta del río Piraí Norte por las crecidas ocasionadas por la fuerte lluvia, declaró Luis Aguilera, director del CEARPI. Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas elevaron el nivel de agua hasta los 7 metros en el sector de la Angostura, lo que provocó los inconvenientes. El mayor operativo se produjo en inmediaciones del kilómetro 20 de la doble vía La Guardia, cerca de la comunidad de Rancho Chico, donde 25 personas se encontraron atrapadas desde tempranas horas. Damos un giro en las informaciones para contarles que la Argentina tiene una intensa agenda diplomática esta semana. Y uno de sus platos fuertes será la visita oficial de 2 días del presidente Evo Morales. De acuerdo con la agencia estatal de noticias TELAM, además de firmar varios acuerdos bilaterales con la presidencia Cristina Kirchner, ambos mandatarios inaugurarán hoy el monumento de la guerrillera boliviana Juana Azurduy, heroína de las luchas independentistas de Sudamérica. Según el diario Los Andes, desde las primeras horas de hoy, la agenda de ambos gobernantes incluye la firma de convenios para fortalecer las relaciones entre ambos estados y un acto con la Central de Trabajadores Argentinos en apoyo a la causa boliviana de una salida soberana al mar que reclama Bolivia a Chile. Por la tarde, su agenda continuará con la inauguración del monumento a la heroína de El Alto, Perú. Según lo previsto, la visita de Morales se extenderá hasta el jueves, día en que, junto con Fernández de Kirchner, viajen a Brasil para participar de la cumbre de Mercosur. Volvemos a ocuparnos de los temas nacionales porque el conflicto entre el gobierno y el Comité Cívico Potosinista CONCIPO se agudiza sin vistas de solución. Hoy, Potosí cumple su 9º día de paro y se reporta el desabastecimiento de productos en los principales comercios de la capital potosina. Según el vicepresidente de CONCIPO, Marco Apumari, los ministros de gobierno y de la presidencia, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, respectivamente, son unos mentirosos y ratificó que el único diálogo que instalarán será con el presidente Evo Morales. En Potosí, una marcha de estudiantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías quemó banderas del movimiento al socialismo y muñecos que representan a los ministros. Además,
Los pobladores instalaron 5 piquetes de huelga de hambre en la capital de esa región. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. Atención con el dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen se ubica para hoy en 0.055 bolivianos, mientras que el euro se ubica en 7 bolivianos 54 centavos. El real brasilero, por su parte, 2 bolivianos 18 centavos. Y en Bolivia News es tiempo de deportes. Hablamos de la selección boliviana que a 3 meses de las eliminatorias busca técnico. La desvinculación de Mauricio Soria como entrenador de la selección nacional deja a la Federación Boliviana de Fútbol con la compleja tarea de encontrar un nuevo estratega cuando faltan unos 3 meses para el inicio de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial Rusia 2018. De momento se manejan varios nombres, de los cuales destaca el actual técnico de Bolívar, Eduardo Villegas. Otros entrenadores que hasta el momento están en la lista para tomar el mando de la verde son el argentino Gustavo Alfaro y el español Antonio López, aunque ambos están un tanto alejados del contexto deportivo boliviano. Oriente Petrolero se queda sin Marvin Bejarano, pues el lateral es el nuevo refuerzo del Huachipato de Chile, luego de que la dirigencia de ambos clubes y su representante acordaran que emigre al exterior por la temporada 2015-2016. Huachipato está clasificado para la Copa Sudamericana. Gentiles amigos, hasta aquí las informaciones para esta jornada de miércoles 15 de julio. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Mientras tanto, siga visitándonos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter. Y por supuesto, no deje de revisar nuestros contenidos en la plataforma de www.boliviawebtv.tv. Feliz jornada a todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.